cómo funcionan las casas chilotas, eh, los fogones, que son como un lugar donde albergan varios actos que son el dormir, el cocinar, el estar. Sí, pues, Y, yo me lo imaginaba como la casa de los vikingos. claro, de allá son. Sí, Ángelo, pues. me acordé de nuestro proyecto de Taller 4, Ah, sí. que también ocupábamos lo de la adaptación y lo de la flexibilidad, que teníamos como forma orgánica, que al moverla generaba ahí un espacio nuevo, ¿cachai? Entonces era como juego. Claro. Entrete. Mm. Ya. ¿Quién va? Roberto. Estaba. Seguía después de Camilo Roberto. Vamos. A ver, Roberto, antes que parta, yo quedé medio como en el aire con tu video. No lo entendí. O sea, tu manifiesto es algo más. ¿No? Me quedó un poco más claro. Pero te quiero proponer lo siguiente. Ármate un video del manifiesto para el sábado. Y te pongo la nota. Porque si te pongo la nota ahora, te voy a poner un rojo. Así directamente. Y No no hay quiero. problema. Lo quiero. tomo como un desafío, profesor, para Hágalo. superar el momento. Porque yo sé que usted es capaz. Pero te lo digo así honestamente. En un momento pensé que nos estabais tomando el pelo. No, yo creo que lo armé yo soy muy intenso, quizás lo armé en un momento donde estaba con muchos cuestionamientos y lo tiré así como, bueno, y me faltó redondearlo al final y amarrarlo. Y en ese sentido yo creo que finalmente se lee un poco en ese desorden, como que está todo muy revuelto. Pero sí lo puedo encauzar. Mira, déjame partir con mis observaciones ¿Sí? para que vayamos en orden. Cuando habláis de viaje interestelar al lado del río, no dice, bueno, ¿qué es lo que es un viaje interestelar? Pero bueno, la palabra que se me quedó no la dices tú, la digo yo. Porque partes hablando de la bicicleta, pero en realidad el tema es la movilidad. ¿De qué manera puede la movilidad ser el elemento fundante de esta nueva noción de espacio urbano, de esta nueva ciudad que tú tenías pensado? Y tú tienes como, en la primera parte, que habla, ¿cierto?, de esta arista simbiótica entre la naturaleza y la comunidad, y de qué manera trascender los equilibrios, y de repente saltáis a los huertos urbanos. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, nos faltó justamente la parte intermedia que establece que establece el manifiesto, es decir, ¿qué opino yo frente a la realidad que estoy describiendo? Nos faltó eso. Perfecto. Entonces después de decir, a ver, ¿cómo relaciono el tema social con, hablo de equidad de género, pero también meto los huertos urbanos, los ecobarrios? Entonces, a lo mejor eso se puede relacionar, ¿cierto?, con las ecovías, es decir, pero no la ecovía como cuestión física, sino que la idea de conectividad humana, y no mecánica, ni vehicular. Pensando por ahí. Entonces, voy a pasar unos textos que se llaman justamente Mobility, pues son gringos, la Mobility, que habla justamente de esta nueva noción de la movilidad. Es decir, pensar los espacios no solamente con ancho y largo, sino que también con tiempo. El tiempo de desplazamiento. Es un espacio que se percibe en movimiento. ¿Ok? Ahora, tu tecnología verde, tu huerto urbano y tus ecobarrios, me los compro. Pero necesito que haya una fase intermedia de manifiesto personal entre la determinación de la realidad presente y el cómo, la solución. O sea, falta ese conjunto de ideas tuyas que orienten entonces cuáles van a ser las decisiones de diseño más adecuadas. No sé si te queda claro. Mucho más claro.
¿cómo se llama? Quería como recurrir a uno de los grandes que siempre estoy como redescubriendo, a Carl Sagan. Entonces, él en una parte habla que nosotros somos viajeros interestelares porque habitamos un planeta que se mueve en torno al universo. Entonces, él habla de la nave Tierra como como una, como una, eh, como una casa donde viajamos por el espacio. Entonces, pero es como algo más poético quizás, y por ahí lo puse porque finalmente yo siempre he encontrado que somos como parte de somos una molécula dentro de todo el universo. Y como que lo relaciono siempre al tema de la red de Indra y de una visión del rastafarismo que se llama Ayanai, que es como yo soy el espejo de los otros. O sea, yo me veo reflejado en los demás. Y si quiere comparto el trabajo. Sí, Para vamos. que Cristian creo que me tiene que dar la... ¿Está listo? Está, dale. Ya, Vale. vamos a partir. Entonces, no sé si ahí estoy ya. Sí. Bueno, finalmente el manifiesto que yo hago, ¿por qué se relaciona con los huertos urbanos o con los huertos en general? Porque siempre viví ligado a los huertos, en mi casa siempre hubo huertos, viví en parcela, viví en el sur, y es la manera que creo que uno se relaciona con el medio ambiente y eso para mí siempre ha sido importante, de qué manera nosotros cultivamos la tierra, también cultivamos parte de lo que somos. Así que se me ocurrió este pensamiento que era el Arquimento, que era como la arquitectura y los alimentos, de qué manera la arquitectura y la agronomía se cruzan. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con esta persona que está aquí, que es Percy, que es el coordinador del Ecobarrio Santa Elena. Trabajé con él en Huerto Urbano, en un punto limpio que hicimos en el Ecobarrio, y el tema de la soberanía alimentaria me parece que es el camino que nosotros tenemos como para poder hacernos cargo de estas crisis o alguna de estas crisis que son propias del mundo contemporáneo. Un mundo rápido donde todo sucede súper velozmente y nos hemos olvidado de producir alimentos, producir para nosotros mismos. También quería recalcar que en ese sentido uno de los problemas de alimentación en el mundo es básicamente que ya no producimos nuestros alimentos, sino que los compramos en un supermercado. Básicamente. Ya, me queda claro cuál es el tema general, o sea, el área temática. Ahora, si nos vamos a las preguntas, ¿dónde? Voy a pasar al siguiente, si tengo como 7 días. Ah, ¿lo tenéis? Ya. Sí. Bueno, después también estuve viendo como una referencia y llegué a la Organización Panamericana de la Salud, al a la cumbre al Congreso Mundial de la Alimentación y también a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, donde armé este esquema en cuanto a cómo se constituía el alimento como un pilar para la supervivencia humana. Y ahí estuve viendo lo que era la seguridad, el consumo, la pobreza, cómo todo esto influía en esta matriz. Y después me puse a desarrollar las preguntas que teníamos que responder. Entonces, mi primera pregunta en el qué es cuál es la idea que tengo para mí son centros productivos de alimentos comunitarios. ¿Ya? ¿Por qué centros productivos de alimentos comunitarios? ¿O para qué? Para asegurar este bien que es finalmente como uno de los factores, de hecho lo hemos visto hoy día en las noticias, que la gente clama por el alimento. El cómo, bueno, yo creo que básicamente
el reconocer este territorio Chile como un país productor de alimentos, de materias primas, y buscar esa posibilidad de generar estos alimentos. Roberto, el cómo siempre es una estrategia. ¿Cómo voy a lograr, con qué acciones, con qué encadenamiento de acciones yo logro el objetivo? ¿El qué es el objetivo? ¿Cómo lo hago? El qué son estrategias. Ahí tiene que focalizarse. Ya. Después, Sugiero que suene- el cuándo se relaciona con la definición de etapas. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Cómo voy agregándole etapas en el tiempo para lograr el objetivo? Porque a lo mejor no lo puedo hacer todo de un viaje, sino que lo voy a hacer pasito a pasito. Eso significa el cuándo. Y el para quién, no solamente nos interesa quién va a consumir los productos agrícolas, sino que también quién los va a hacer, quién los va a cuidar. Te voy a dar un ejemplo. Hoy día, en las políticas de vivienda social en París, entregan a las comunidades, le entregan fondos, dinero, para que hagan cultivos familiares. ¿Dónde lo hacen? En los techos de los bloques. Los bloques de departamento los cultivan. Entonces, no solamente mejora la calidad aislante térmica de la cubierta, sino que además generan hortalizas y una serie de cosas. ¿Quién lo hace? Lo hacen los de la tercera edad, o los que no tienen pega, van a trabajar los huertos. Y le enseñan a los cabros chicos. Entonces, no solamente cultivan hortalizas, sino que además generan ecosistemas. Llegan los animales, llegan los insectos, llegan los chanchitos, llegan las pequeñas aves, las aves mayores, los animales domésticos, y generan una unidad ecológica autosustentable. Hoy día están incluso trabajando con la captación de aguas lluvias y están trabajando también con la generación de energía, energía solar. Entonces, y todo a una escala familiar, de comunidad, de barrio, de manzana. Estos blogs son unos blogs no muy altos, son unos blogs de 7 pisos, 8 pisos, y que originalmente tenían unas cubiertas de fierro galvanizado. Bueno, tienen todo plantado. ¿Y quién financia eso? La municipalidad. Suena pero increíble. Voy a seguir, Entonces, profe. ¿ah? Voy a seguir, si todavía tengo más. Ya. Sí, no se preocupe, sí. Igual estoy tomando la nota y atención en todo lo que intervenga. Pero le recomiendo que lo haga en términos telegráficos, así si nosotros ya estamos leyendo lo que dice ahí, entonces enfatice nomás los puntos que le interesa que nosotros retengamos. Sí, sí. Ya. Bueno, encontré como esta estructura donde se veían como estos elementos que componen este adquirimiento, que son la comunidad, que son los terrenos, los lugares, el grupo humano al que se refiere. ¿Ya? Y bueno, básicamente me apoyé de un estudio que hace Germina La Florida sobre los huertos urbanos en Santiago, donde ellos analizan junto a la Universidad Alberto Hurtado, y bueno, después igual ya la subí a la plataforma de ecodiseño que está en la carpeta del curso, y ellos hablan y digamos, teorizan mucho sobre las situaciones y las condiciones y cuál es el estado del arte de los huertos urbanos. Entonces me parecía que esto tiene una cabida dentro de la trama urbana, dentro de la ciudad, ¿ya? Y bueno, ahí hay varios ejemplos que como que me puse a recoger como finalmente existen lugares de cultivo al interior de manzana, existen plazas, existen pasarelas, plataformas, y varios elementos que pueden soportar finalmente dentro de esta trama el cultivo urbano. Y después como que llegué a una idea que tuve, ahí también como que recordé un poco al profesor Alberto, que hablaba sobre las ideas, que a veces uno recogía una idea muy antigua, y llegué a una idea que tuve en un taller hace muchos años en Santiago, donde el proyecto final mío era generar cultivos de terraza sobre
sobre las techumbres de las casas para ocupar los espacios residuales que tenía finalmente una manzana. Ya. Bien, me queda claro para dónde va. Entonces la bicicleta, chao. Y nos centramos entonces en los temas de ecología y huertos urbanos. Sí. Ya. Aunque estoy trabajando, digo trabajando porque ya estoy en comunicación con una organización que se llama la Revolución de la Selga, que es parte de Germina la Florida, donde ellos como que promueven que la selga es un producto alimenticio muy, Lo- muy, muy, muy nutritivo, Eso que que se subiste a produce todo WhatsApp, el año. Freddy. Eso que subiste a Y WhatsApp. sí, y Ya. cómo se llama, y ellos lo que hacen es como finalmente tomarse de todos los resquicios que hayan de tierra para poder sembrar y hacen como ecoatentados y empiezan a tirar semillas de acelga por todos lados y como que quieren sembrar el mundo con acelga, que me parecía increíble. Ok, entonces, Roberto, me parece bien, pero completemos la etapa de manifiesto ahora. Vamos a Sí, hacer como un paso para atrás. perfecto. También se puede, es decir, a partir de una expresión del caso, que más o menos ya lo tenéis orientado, ¿de qué manera entonces reforzamos la idea de manifiesto como una concepción general de mi postura frente a este tema? ¿Ya? Claro. Profe, para explicarle un poquito, la última parte del video, que no alcancé a terminar, era básicamente como mostrar, o más que nada hacer como un recuento de todo lo que he hecho en cuanto a sustentabilidad, y por eso como que finalmente al hacer el video me di cuenta que tenía muchas imágenes de huertos, de pales, de cultivos, y ahí nació la idea del huerto urbano. Bien, ¿Ya? Eso. ya pues, nos vamos por ese lado entonces, ok. Ya, profesor, gracias. No se olvide entonces, me lo manda al correo, pero ojalá antes del sábado, Sí, el sábado ya, antes antes de que clase. empiece la clase lo tengo en su correo, profe. Porque yo voy a hacer una clase el sábado que va a tomar Es que aquí tengo la parte de lo que tú estás hablando, parte de tu tema. quería ver si era muy corta o está bien. Ya, eso era. Nico, Ya, ¿Nicole? Nico, pues sí. ya. Hay un bebé, tu hija, Cris. Una pequeñita que habla. Sí, Ya, sí, está haciendo sus tareas también. Ah, no sé si se logra ver. Saludos a tu niña, compañero. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Ya. Yo, profe, igual tenía dos ideas y las dos las desarrollé, pero una es más como más al hueso que dice y la otra es como más de investigación y de trabajo como con la comunidad. Pero les voy a exponer esta, que creo que, o sea, me gustan las dos, pero bueno. Bajo este contexto de esta invisibilización de las necesidades que tenemos las mujeres dentro del espacio público, nace como esta idea que es configurar refugios que sean seguros dentro de la ciudad. Bueno, ¿para qué? En fondos para confrontar esta realidad y de los temores de la inseguridad que vivimos las mujeres y que nos ayude un poco a generar conciencia. El cómo es interviniendo en la ciudad mediante una conformación y reestructuración de espacios públicos, que sean estos, en el fondo es para nosotros en el momento en que vayamos caminando, lo digo nosotros porque el público objetivo son las mujeres, y te sientes insegura o hay algún temor, poder tener un espacio seguro que tenga una iluminación particular, que tenga una visibilidad óptima, que bueno, ahí estoy como desarrollando todos esos puntos, pero en ese sentido va. El cuándo lo tengo pensado en el presente y que esto genere cambios paulatinos a futuro. Y el dónde es en espacios que sean inseguros, como lugares que estén abandonados, que sean escondidos, espacios que estén cercanos a bares o a paraderos de locomoción colectiva, que de todo lo que he investigado son los lugares donde más inseguridad generan a las mujeres. Sobre todo, por ejemplo, en los bares, la noche, el alcohol, qué sé yo. Y bueno, ¿para quién era? Para mujeres y niñas, que en el fondo posibilite un espacio que sea accesible y seguro. Y obviamente para el otro público que es toda la sociedad, que en el fondo es crear una sociedad que sea totalmente incluyente. Esa es como mi idea, que traté de exponer lo más rápido posible. Ajá. Y tenías otra, me dijo. Sí, tengo otra que es
que es como un centro de la mujer, que en el fondo puede reflejar de forma espacial la realidad que vivimos. O sea que al momento de, es que me lo imaginé como uno de los casos que usted mostró, profe, que era el de sismología, que espacialmente mostraba esta grieta del terremoto. Ya, me lo imaginé que espacialmente pudiese mostrar esta experiencia y que en el fondo visualice la realidad, pero que a la vez se trabaje con las comunidades para generar estos espacios que sean seguros. Porque dentro de también lo que yo le estaba comentando antes a los chiquillos, en todas las lecturas que he hecho, las investigaciones y todo eso, todas las necesidades son súper distintas. Por ejemplo, en México, la gran inseguridad que tienen las mujeres es sobre el transporte público. Entonces ellos tomaron medidas frente a ese aspecto. Leí otros casos, por ejemplo, de Pakistán, que las mujeres no tenían ni siquiera la posibilidad de salir a un parque, y no pueden crearse parques para mujeres, entonces encontraron la forma de que, no sé si ciertos jardines como infantiles, ciertos parques que eran para niños, que a cierta hora del día pudiesen ser utilizados para mujeres. Entonces era más que nada como un centro que investigue, que trabaje con las comunidades, qué es lo que necesita cada comunidad, sobre todo en este país que es tan extenso, donde la geografía es diversa y las necesidades también lo son. Entonces esto era más que nada como espacialmente mostrar la realidad, pero que se enfoque a trabajar como con las comunidades. Y la otra idea es ya más del espacio público, de intervenir de repente con pequeños gestos, cosas que te ayudan a generar un espacio que sea seguro. Mi sugerencia es que hagas ambos. ¿Ya? Mush, sí, sí. Es que yo pensé en algún momento que tenían que estar conectados, porque es como que en el Claro, centro tú vas claro. a saber qué es lo que necesita la gente. Entonces va a intervenir con estos recursos. Cuando te hablo de ambos, me estoy Mm. refiriendo, pensando así en voz alta, ¿cierto? Hay un proyecto que es un proyecto de arquitectura que tiene cerramiento, que tiene interioridad, etcétera, etcétera, pero que debería estar en un lugar donde el espacio urbano sea un espacio urbano seguro. Ujú. O sea, trabajar las dos cosas, trabajar el espacio arquitectónico y trabajar el espacio urbano relacionado. Por ejemplo, estaba pensando mientras tú hablabas de los lugares, los no lugares, o los lugares de abandono, por ejemplo, lo que queda debajo de las autopistas, o debajo del metro, en la línea 2. Esos son residuales, son puros espacios residuales de agresión, de lugares complicados. Los terrenos eriazos. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, una serie de plazas semi-abandonadas que están incluso en zonas centrales de la ciudad, cerca de... No está abandonado, pero está bien a mal traer, la plaza San Borja, que está bien anotada, la remodelación San Borja, y que realmente ahí es necesario generar proyectos de este tipo, porque son lugares bastante peligrosos en la Claro. noche. Entonces, uno dice, ya, voy a operar en Plaza San Borja. Y los espacios adyacentes a Plaza San Borja también trabajarlos de esa manera. Ujú. Parque Bustamante también, o sea, en vez de repetir la idea de hacer un café literario que no interpreta a nadie, ¿cómo yo podría desarrollar ahí, cierto, mi proyecto de arquitectónico para la mujer, para estos temas de concientización, de investigación, de actualización o de divulgación? O sea, Es yo como, creo que hay muchas cosas que no se hacen porque no se saben. claro. Es como en el fondo, profe, sería como tener una casa matriz, por decir, en cada comunidad y que ellos trabajen con su localidad para proponer estos refugios en sus zonas que sean estratégicas. Te pongo un En sus- ejemplo. ¿Mm? Te pongo un ejemplo. En la comuna de Petorca, las personas que están dedicadas a proteger el agua son las mujeres. Los hombres se fueron del lugar. Y son las mujeres las que están encargadas de cuantificar, cuidar, racionar, distribuir el agua. O sea, lo más esencial de la comunidad lo manejan ellos. Otro caso, no sé si los conté, pero si uno mira cómo está diseñado el Transantiago, está diseñado para hombres, no está diseñado para mujeres. Pero no porque, porque en el carro, ¿cierto?, las agregan o algo así. No, porque los recorridos están pensados para alguien que de la casa va a la fábrica y de Sí, la fábrica a la casa. recorridos lineales. No están pensados para los recorridos de mujeres. Y así hay N casos Sí. de
los nuevos roles que asume la mujer en la sociedad, que son roles que no solamente tienen que ver con cuidar a los cabros chicos, Claro. sino que también hay un tema de socialización, hay un tema de intercambio, hay un tema de toma de decisiones, de una perspectiva femenina que los hace distintos. O sea, no colocan la agresión como una forma de negociación política, sino que no es la agresión, sino que es la negociación, y la negociación implica convencer, y el convencimiento, bueno, hay todo un discurso hecho. Así Y que de yo hecho, haría las dos cosas. este que yo tenía del centro, que era como este más de investigar y más de estudio, yo el lugar lo tenía pensado en un lugar que fuese abandonado y particular, o un lugar donde se generen muchos tipos de acoso. Yo igual estuve investigando para ver si me arrojaba algún lugar en Santiago, pero no supe cómo buscar quizás para saber si hay algún lugar en particular donde más se generan como violencia o acoso, así como para poder poner, no sé, la maestranza, por ejemplo, acá en Valparaíso, que es un lugar como que está en ruina y que a veces hay tipos de abusos, qué sé yo, porque el lugar lo permite. Entonces estaba como tratando de buscar un lugar así para como cambiar. Sí, es que me parece interesante, porque si tú además asumes la idea de, con tu acción, revalorizar un área que está en deterioro, adquiere más valor todavía. Sí, de hecho, sí, pues yo quería como que cambiase un precedente en el fondo, de generar un precedente de cambio social, Perfecto. con lo de los centros y lo de los refugios que fueran expandiéndose en la ciudad donde es necesario. O sea, Bien, bueno, me queda claro, doña Nicole, ya. su manifiesto del otro día fue calificado con nota 6. Ok, gracias. Muy bien. Seguimos. ¿Quién viene? Nicole, seguir desarrollando. ¿No? ¿Yanira? ¿Hernán? ¿Ángelo? Si quieren yo, ¿sigue? Hernán, vamos. Hernán. Bueno, en mi manifiesto yo lo que estaba hablando antes era sobre el tema de la calidad en el entorno, ¿ya? Para que haya un equilibrio, una conexión cultural. Bueno, yo le las preguntas, ya un poco A ver, más... Hernán, espérate, si querés parto yo con las observaciones que te hicimos de tu manifiesto, para que tú retomes entonces la... ¿Ah? ¿Te parece? No sé, pues, si parece. Ya, lo que llegamos a la... Tienes un tema que es parecido, o sea, una debilidad que es parecida a la que mostró Roberto, es decir, hacen una descripción de la situación actual, del problema actual, de la conflictividad actual, y salta a como las soluciones, y nos falta el manifiesto. Es decir, tenemos una definición temática y tenemos lo de ideas, de mis intenciones. Yo quiero hacer. Tu manifiesto es bastante breve en todo caso, porque tenéis 3 frases nomás de la calidad del entorno, el equilibrio y la conexión cultural. Sí. Necesitaba un poquito más de desarrollo. Y dentro de lo que tú analizabas como situación actual estaba la desigualdad, los asentamientos precarios, el hacinamiento, el miedo y la fragilidad, y además le metiste por ahí la contaminación. Y entonces dice, la solución para esto, ¿cierto?, es apoyar la conexión, el cambio, el equilibrio, el balance, la distinción, la empatía con la comunidad y promover la cultura y el cuidado del medio ambiente. O sea, apuntamos a todo. Entonces, seleccionemos 3 o 4 ideas y articulémoslas entre ellas. Porque si yo hago un listado, y solamente hago un listado, no voy a obtener datos ni un perfilamiento para poder llegar a un proyecto, sino que voy a estar hablando y disparando como a 1000 cosas a la vez. Entonces, ¿tú tienes el diagnóstico de la situación actual?
tienes aproximadamente cuáles serían las acciones que hay que emprender, pero nos falta entonces el conjunto de ideas relacionadas y coordinadas que hace el manifiesto. La misma etapa intermedia que le falta a Roberto. ¿Sí? ¿Ya? Lo que estoy diciendo yo ahora, me podrían decir, oiga, pero no podrían haber dicho eso al principio. No, pues, viejo, porque esto es investigación personal. Y una vez que ustedes proponen algo, nosotros les decimos cómo mejorar esa propuesta. Desde el punto de vista del discurso y de la lógica discursiva. ¿Ya? Eso. Bueno, yo estuve analizando un poco más mi idea de manifiesto es hacer un espacio, ¿ya?, que conecte a la comunidad para poder darle una calidad de ambiente, ¿ya?, que ese ambiente interior que de repente la gente necesita, ya, para poder extenderse, lo tenga afuera, que hay un lugar que sea para eso, un espacio público. La idea de esto es que las personas, ellos después puedan hacerse cargo de cuidar este espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero hacer una calidad del ambiente, ¿cierto?, del interior, del espacio público. Quiero hacer un espacio de reencuentro para las personas para que se sientan acogidas. ¿Para pero qué? pensemos lo siguiente. ¿Cómo sería entonces un espacio, cómo imaginas tú un espacio diseñado para favorecer la acogida? ¿Cómo imaginas tú un espacio que la comunidad se sienta motivada a preservarlo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, lo que yo estaba pensando, por ejemplo, acá, por donde yo vivo, hay un parque que pasa, por lo general pasa botado, hay calles principales por ambos lados. Entonces la idea es que en este mismo parque, como también hay delincuencia, hay un lugar, por ejemplo, como una biblioteca, por decirlo así. Acercar lo que la gente tiene retirada. O sea, yo esto lo haría en la periferia. Lo que estaba hablando usted antes, de repente hay sitios eriáceos también pueden ser, o en una plaza. Yo haría esto para que la gente pudiera tener este espacio para poder leer, para distenderse, que no sea a lo mejor un lugar encerrado, ¿ya? Pero No estoy hablando de crear arbolito y cosas así, pero es un lugar para que ellos después lo puedan ¿Qué cuidar. sería lo diferente que tú propones a lo que existe ahora? Porque si yo voy a una plaza y un parque y voy a leer, voy a distenderme, ¿cuál sería el aporte que tú quieres hacer? Ya, el aporte, sí, pues verdad. La idea es que la gente porque no vamos a hacer una plaza más, pues. No, pues no es la idea. Porque eso se le encargamos a Seo Nato de la municipalidad y nos sale gratis. Exactamente. ¿Por qué necesitamos un arquitecto entonces? ¿Qué cosa nos va a decir un arquitecto? A ver, el espacio para la gente, ya, yo me lo imagino que es un espacio elevado, donde la gente pueda tener esta conexión distinto, no que sea como en una plaza, es que no sé cómo explicarlo. Es que justamente ese es el tema, pues. Ese tipo. Lo que pasa es que yo quiero que ellos, a ver, es cuando uno está en un lugar de una casa, tiene como un rinconcito, ¿cierto?, donde uno se siente cobijado. Eso es lo que me gustaría yo hacer que tuviera la gente en un espacio público. No sé si me expliqué. No sé si me entiende. Sí, como rincones de barrio, como generar como un espacio, una intervención. Claro, intervenir ese espacio, o por ejemplo, si hay situarías, convertirlos para que puedan ser acogidos para que la gente pueda acoger y lo pueda, ¿cómo se llama?, cuidar. Hernán, déjame darte un ejemplo de lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, yo digo que la falta de compromiso de las personas con el espacio urbano es porque no lo conocen o no tienen relación directa con el espacio, sino que lo son en lugares de paso. Yo paso por ahí nomás. Entonces, una posibilidad que tú podrías decir, mira, yo quiero lograr que se produzca una interdependencia emocional de las personas con el lugar. ¿Cómo lo hago? Porque voy a incentivar para que las personas actúen de una cierta manera, o sea, ayuden a conformarlo, a intervenirlo, a modificarlo, a adecuarlo, un poco lo que hablábamos, ¿cierto?, sobre la flexibilidad, es decir, lograr
que se produzca esta interdependencia emocional, es decir, no solamente física, sino que me importa ese lugar de allá afuera. Eso es lo Entonces, que... voy a definir algo que tenga que ver con la idea de propiedad y territorio. ¿Cómo yo hago que un lugar Iriazo se transforme en un territorio? Es decir, un lugar que yo sienta que me pertenece. ¿Cómo lo hago? En base al trabajo, en base a ciertos trabajos, donde yo puedo identificar a las personas, a lo mejor con lo pequeño, con lo chiquitito, con lo abordable, con lo abarcable, pero que yo puedo intervenir. ¿Ya? Necesito entonces ese conjunto de ideas para poder entender tu lugar. Ya. Y entonces, ¿cuál va a ser el aporte del arquitecto Gutiérrez en esto? Y no decirle al maestro Juan, digamos, que nos haga una plaza igual a miles que hay en la comuna. De partida, si hay delincuencia, bueno, vamos a tener que iluminarla. Si hay agresión, vamos a tener que hacerla tan visible para que tenga vigilancia eventual, es decir, que las personas tengan visión de ese lugar permanentemente. Si la queremos hacer con respecto a las estaciones del año, no podemos tener lugares que con la lluvia se llene de humedad y se demore un mundo en secarse, o tanto sol que achicharra a las personas. Entonces voy a tener que hacer sistemas de protección en el verano y de amplitud en el invierno para trabajar con los climas. 2 minutos. O sea, necesito... ¿Ah? 2 minutos. Necesito entonces que usted asuma decisiones coordinadas de diseño. No me diga cómo es el objeto, sino que las características que ese lugar debe tener para cumplir con la condición que tú quieres de estos asentamientos humanos, ni siquiera estoy hablando de plaza, estoy hablando de asentamientos humanos que no sean, como tú dices, precarios, frágiles y hacinados, sino que sean tu modelo deseable. ¿Y cómo sería ese modelo deseable? Entonces, probablemente hay que pensar en territorios abordables, y esos territorios son más pequeñitos que grandes. ¿Cierto? Porque me cuesta abordar un espacio monumental. En los espacios monumentales es muy difícil apropiárselo. Uno puede apropiarse espacios que tienen una escala menor, que son de llegada a pie, que son... Hay un cierto tipo de vegetación, hay un cierto tipo de tratamientos de suelo, etc. O de equipamiento. Tienen unos ciertos equipamientos. Vamos a la otra grabación. A la otra. Ya. Revísate el video que yo les mandé de Nicolás Cruz en Valparaíso, con los proyectos de espacios intersticiales. La noción de intersticio es súper relevante para tu proyecto. Métete. Espacios intersticiales. Ya, antes de terminar, don Hernán, le falta su trabajo. Su manifiesto hasta el momento tiene un 4.8, pero con muchas posibilidades de mejorar. ¿Ok?